Padre Celestial, yo te doy gracias, Padre amado, por cada una de las damas aquí presentes. También te damos gracias, Señor, y rogamos por las damas que hoy no nos pueden acompañar. Ponemos en tus manos a Ramona, Señor, sabemos que está recuperándose de su cirugía, Padre amado, guárdala, protégela, anímala, Señor, en este tiempo en el que ella está pasando por esta aflicción. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, pedimos que seas tú a través de esta clase que vamos a dar hoy, tocando las mentes y los corazones de cada una de nuestras hermanas que está aquí presentes y las que nos están escuchando por Zoom, Señor, que sea el Espíritu Santo haciendo esa obra maravillosa de transformación. Te lo pedimos, amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, venimos estudiando con Alicita hoy, pues Alicita no nos pudo acompañar, porque ya muchos saben, están invitados en otra iglesia, en la iglesia invitaron al pastor y pues tenía que acompañarlos, entonces aunque ella tenía que estar hoy aquí terminando, ustedes saben que estamos viendo el libro estamos viendo cómo quitar los obstáculos, ¿cierto? ¿Recuerden? Entonces, ella está todavía pendiente de terminar el quinto obstáculo, que es ese es el cuarto obstáculo, la falta de oración, ¿cierto? Eh, y el último obstáculo que vamos a ver con Alicita es el obstáculo del legalismo. Entonces, hoy vamos a hacer un refuerzo del obstáculo de la falta de oración que iniciamos la clase pasada con Alex. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan eso, ese ejercicio tan bonito que hicimos cuando leímos Filipenses 4, 6 al 7? ¿Quién nos recuerda? ¿Quién quiere leer hoy Filipenses 4, del 6 al 7? Amén. Por favor, hermana. Que sobrepasa, nos da tu paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? Esa es una versión Dios ha hablado. Perfecto. No, es la Reina Valera. Así es. Muy bien. Esa eso es lo que estudiamos. Y hicimos un ejercicio increíble la sesión pasada, que fue poner todo eso en su contrario, ¿cierto? En su antónimo. Y más o menos lo que leíamos es que nos quedó algo de esta manera. Por nada conservéis la calma, ¿cierto? Decíamos y estudiábamos con Alice que esos versículos que nos acaba de recitar la hermana de Filipenses 4, 7, es una receta. ¿Es una receta para qué? Para recibir un montón de bendiciones, ¿cierto? Entre esos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en esa receta era clave la oración, ¿cierto? Dice, por nada estéis afanosos, en vez de esto, oren por todo, ¿cierto? Oren en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, es decir, oren por todo. Es una receta, o sea que si queremos tener paz, ¿cuál es la fórmula? Orar, orar, orar y suplicar y clamar por todo en acción de gracias. Pero normalmente lo que pasa es el ejercicio que hacíamos. El ejercicio que hacíamos es, por nada conservamos la calma, ¿cierto? Siempre estamos afanados por todo lo que el mundo nos pone. Y en lugar de que nuestras peticiones sean escuchadas por Dios, son nuestras quejas las que son escuchadas por todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, en lugar de poner nuestras oraciones, de poner nuestras peticiones al Señor, lo que hacemos es quejarnos y quejarnos y quejarnos y quejarnos. ¿Eso les suena familiar en sus vidas? La queja, en lugar de dar acción de gracias. Es normal, ¿cierto? Qué triste. Pero está en la naturaleza del hombre que, en lugar de ver en cada cosa que hacemos las maravillas de Dios y dar gracias a Dios por eso, estamos buscando siempre como lo malo. ¿En qué nos quejamos? El antónimo. Y no es, eso no es para allá, para los de afuera, también es para nosotras como cristianos. Es nuestro, lo vimos en el diario, en el día a día.
A mí me pasó esta semana algo muy curioso con una cosa muy sencilla y es un desayuno comiendo tamales. Y yo me fijaba, la persona que estaba conmigo se quejó por ese tamal. Yo no sé cuántas veces se quejó por ese tamal. Se quejó porque el pollo venía más pequeño. Se quejó porque el huevo no venía entero. Se quejó porque venía mucho arroz y mucha masa. Yo digo, Dios mío, es un ejemplo sencillo y tonto, pero ¿cuántas veces a nosotras nos pasa lo mismo? Y en lugar de darle la gloria y la honra a Dios porque teníamos el plato en la mesa, porque estábamos bendecidos, terminamos en unas minucias y en unas cosas tan insignificantes, quejándonos por cosas tan sin importancia en lugar de ser agradecidos con Dios. Ese es un ejemplo tonto, pero a veces nos pasa, ¿no? Nos pasa, pedimos por el trabajo, porque no tenemos trabajo, el Señor nos da trabajo y luego nos quejamos por la carga en el trabajo, ¿cierto? Porque ahora es mucha carga, porque el jefe regañó, porque el jefe no me entiende, porque entonces renunciamos y otra vez estamos quejándonos porque no tenemos trabajo y esa es nuestra constante vida. Esa no debe ser la vida del creyente. Y no debe ser la vida del creyente porque nosotras tenemos la fórmula y la receta para tener esa paz, para poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la oración. Entonces, hoy yo quiero que profundicemos un poquito en esa falta de oración, que entendamos por qué la oración es tan importante para nuestras vidas y por qué tenemos que, que trabajar en eso, que trabajar en eso. Porque la falta de oración es un obstáculo, pero es un pecado. Y es un pecado por lo que vamos a estudiar en esta mañana. Entonces, quiero que vayan a sus Biblias. Vamos a ir a Lucas 18:1. Creo que también lo tienen en su hojita. Ya lo repasieron antes, pero bueno, busquémoslo en las Biblias. Lucas 18:1. Por favor, quien ya lo tenga. Amén. Sobre la necesidad de orar, ¿cuántas veces? Siempre, siempre, siempre. Tenemos que orar siempre, en todo momento, ¿cierto? Y es la necesidad, o sea, es un mandato que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor nos manda eso, el Señor nos manda a que no nos desanimemos, a que no nos dejemos agobiar por las cosas de este mundo, sino a que oremos siempre, siempre. Entonces veamos por qué la falta de oración es un obstáculo que nos impide experimentar la paz de Dios. La primera razón de eso es, lo tienen en su hojita, la falta de oración es un obstáculo porque ignora la historia de Dios y el diseño de Dios para su pueblo. Vamos a ir a primera de Samuel 12, versículos 8. Primera de Samuel 12, versículo 8. Lo repites, repites los primeros, por favor. Yo no diré. El 8 nomás. Exacto. ¿Qué hizo Samuel? Clamó, ¿cierto? Dependió del Señor, clamó, clamó. Entonces, eh, según lee el versículo 10 y 11, por favor. Ahora sí.
Muy bien. Entonces vemos cómo esa es la historia de Israel, ¿cierto? El Señor los salva, ellos desobedecen, el Señor, ellos vuelven y claman al Señor y el Señor vuelve y los rescata de sus enemigos, ¿cierto? Eh, Claman, ¿cierto? Esa es la historia de Dios y ese es el diseño de Dios para su pueblo. Samuel nos cuenta ahí que la historia de Dios es esa, es, es liberar a Israel, ¿sí? Liberar a Israel. Y a menudo nosotras nos pasa lo mismo, ¿cierto? Caemos, rogamos, volvemos y caemos, volvemos y pedimos. Esa es la historia de Dios, pero eso es lo que Dios, eh, para eso está hecha la oración, ¿sí? Porque ese es el diseño de Dios para su pueblo, que nosotras vayamos a Él a clamar, a pedirle, a pedir perdón y a rogarle por su ayuda. Entonces, si leemos ahí el versículo más adelante, el 22 y el 23. ¿Sí? Amén. Entonces ahí vemos cómo está esa dependencia, ¿cierto? Como Samuel nos muestra esa dependencia entre, eh, entre el pueblo de Dios y la dependencia que él tiene de Dios. El pueblo de Israel y la dependencia que tiene de Dios. Entonces, cuando ignoramos la oración, cuando no clamamos a Dios, estamos en pecado. Estamos en pecado porque estamos ignorando la historia de Dios, la historia de Dios para su pueblo, el diseño que tiene Dios para su pueblo. Entonces necesitamos clamar a Dios por ayuda siempre, siempre. No lo hagan porque, no lo hagan por necesidad, no lo hagan porque Dios les resuelva la situación, ¿cierto? Háganlo porque es lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Es porque queremos agradarle a Él, es lo que Él está esperando de nosotros, que hagamos eso, que le clamemos a Él. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que somos dependientes de Él y que lo necesitamos. No lo hagan por el resultado. No esperen que con la oración Él va a darles el resultado de lo que ustedes están pidiendo. Puede ser así, puede ser que no. Yo estoy pidiendo que mi mamá se levante de la cama. Puede ser así, puede ser que no, ¿cierto? Pero no lo hago por eso, lo hago porque entiendo que dependo de él y que esta situación está en sus manos y no en las mías ni en la de los médicos, ¿sí? Y es lo mismo por lo que yo les invito a ustedes ahora, porque estamos en dependencia de él. El segundo obstáculo que tenemos para la falta de oración es que ignora las promesas de Dios, ¿cierto? Y expresa nuestra falta de fe. Es clave. Miremos Josué 1.5. No te dejaré ni te desampararé. Si eso nos lo está diciendo el Señor, porque a veces cuando estamos en aflicción nos sentimos solas, sentimos que no contamos con nadie que nos ayude. Si la promesa está escrita en la Biblia, si nosotras no clamamos y no oramos, es porque no le creemos, ¿sí? Porque no creemos. Por eso es que tenemos que orar. Y cuando no oramos, estamos en pecado. Estamos en pecado porque estamos dependiendo de nosotras mismas, de qué soy capaz yo de hacer, de qué pueden hacer los médicos, de qué puede hacer, no sé, el que sea, ¿sí? Entonces, la oración expresa esa confianza que tenemos en Dios, el poder dejar nuestras preocupaciones y nuestras angustias en manos de Él. Leamos Daniel 9, segunda de Samuel 7:27. Amén. ¿De dónde sacó valor?
¿De quién está hablando ahí? De David, ¿cierto? ¿De dónde sacó valor David? De Dios, de clamarle a Él, ¿cierto? De ahí nosotras también tenemos que sacar valor. O sea, las promesas de Dios nos tienen que impulsar a clamarle para que Él cumpla sus promesas, porque es que son las promesas de Dios. Entonces lo que yo hago es decirle, creo en tus promesas y sé que las voy a recibir. Eh, hay muchos más ejemplos en la Biblia. Si quieren, le damos Hechos 4, 23, 30. Amén, amén. Entonces, vemos que la iglesia primitiva también oraba y clamaba por esas promesas que el Señor había hecho. Entonces, ¿qué es orar? ¿Qué más? Pero una cosa más. Exacto, eso es creerle. ¿Sí? Es rendirse ante Dios, dice la hermana Mónica, rendirse ante Dios y aceptar su voluntad. ¿Sí? Es, es rendirse ante la palabra, ¿cierto? Ante las promesas que están escritas y creerle y confiar en eso. Eso es orar. El ánimo, así es, la fortaleza. Entonces, como estamos jugando con los antónimos, ¿qué es no orar? O sea, ¿qué es la falta de oración? Tener fe, ¿cierto? No creer en él. ¿Qué más? Pensar que Dios no puede. ¿Qué más? Y eso es un comportamiento que está bien para nosotras las creyentes. ¿Y por qué lo hacemos? Entonces, para que meditemos, ¿cierto? ¿Qué? Claro. Si nosotras de verdad creyéramos en su palabra, creo que cumpliríamos lo que dice Pablo de orar sin cesar. Porque es que nos la pasaríamos orando por todo tiempo, en todo momento, pero no le creemos, no le creemos a Dios. Todavía tenemos esa falta de fe, esa incredulidad en nuestro corazón y por eso es que tenemos que orar para que esa incredulidad, ayúdame incredulidad, oraba. Ah, así es. Eso nos pasa, esa es la lucha diaria, yo creo que de todas nosotros, por lo menos la mía, lo que quiero hacer, eso no es lo que hago. Bueno, el otro punto de por qué la falta de oración es un obstáculo para experimentar la paz de Dios es porque eh, es una falta de la búsqueda de la gloria de Dios. Recordemos que cuando oramos, estamos
creyendo en las promesas del Señor y el Señor está queriendo manifestar su gloria. O sea, nosotras no estamos clamando para que el Señor haga nuestra voluntad, sino Él va a orar porque Él quiere manifestar su gloria en nuestras vidas. Ese es el deseo de Él, ese es su diseño, ese es su propósito. Cuando nosotras no oramos, pues no permitimos que el Señor haga manifieste esa gloria de Él en nuestras vidas o manifieste la gloria de Dios. Entonces, ya habíamos leído primera de Samuel 22, 23, ¿cierto? Ahí Samuel sabe que Dios solo puede preservar a Israel a causa de su gran nombre. Leanlo, si quieren repitamos el versículo 22, ¿quién lo tiene? ¿Sí ve? Él ha querido, ya habíamos estudiado que ese era su propósito, este es su diseño, Él ha querido hacernos pueblos suyos, ¿sí? ¿A través de qué? De su gran nombre, ¿cierto? De que su gloria sea manifestada, de que su gloria sea eh, exaltada, pues. Entonces, tenemos que orar por eso y cuando no lo hacemos estamos evitando que la gloria de Dios sea exaltada, o sea manifestada en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces es un compromiso orar porque, de nuevo, no es porque yo de pronto pueda hacer las cosas o yo las pueda resolver, no. Yo tengo que orar porque para buscar la voluntad de Dios y para que su gloria sea manifestada. Muy bien. Entonces, la falta de oración también es un obstáculo porque estamos quebrantando el mandato de Dios. Entonces, vámonos, ya habíamos leído Lucas 18:1, que lo tienen ahí en su hojita, ¿cierto? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, hay una necesidad de orar siempre. Cuando no lo hacemos y desmayamos, estamos en desobediencia, ¿cierto? Romanos 12:12. Constantes en la oración. Nuevamente, constantes en la oración. ¿Vamos a tener tribulación? Sí, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer como respuesta? Constantes en la oración. Constantes en la oración. De nuevo, un mandato. Colosenses 4:2. Amén. Perseverar en la oración con acción de gracias. De nuevo, perseverar, ¿qué significa perseverar? Orar constantes, ¿cierto? Lo mismo que nos decía el otro versículo, ser constantes. Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar, de nuevo un mandato, ¿cierto? ¿Y qué nos dice Santiago 5:13? Hmm. Entonces, cuando esté alguno afligido, haga oración. Pero si está alegre, alaben al Señor, que al final también es elevar una oración. Entonces, cuando no oramos, realmente estamos quebrantando el mandato de Dios. Y cuando quebrantamos lo que Dios nos pide que hagamos, al final, ¿eso qué es? La desobediencia es pecado. Y el pecado lleva a la muerte, ¿cierto? Y es contra Dios. Entonces, ¿por qué será que cuando no oramos no podemos experimentar la paz de Dios? Estamos en pecado, ¿cierto? Y si estamos en pecado, no hay manera de experimentar paz de Dios. Si no estamos en comunión con Él, no hay manera de experimentar paz de Dios. Entonces, si hoy alguna está aquí, no les voy a decir que libre de aflicciones ni de tribulaciones, pero en angustia, en afanes, desesperada, que no sabe qué hacer con alguna situación, ¿cuál es la respuesta? Orar sin cesar, orar en todo momento, orar por la situación que sea, pero orar bien. Entonces vamos a, en la siguiente, en la siguiente sección, entonces vamos a tratar de ver cómo podemos destruir ese obstáculo de la falta de oración orando de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para poder orar bien y poder destruir ese obstáculo de la falta de oración que seguramente en cada una de nosotras hay algo, de pronto en unas más que en otras, algunas estarán ya en un nivel de madurez
mucho mayor y la oración es una constante en sus vidas, de pronto en otras no tanto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué necesitamos para destruir ese obstáculo pequeño o grande que nos quede? Recuerden qué es destruir un obstáculo. ¿Recuerdan que Alex nos enseñó eso? ¿Qué es destruir un obstáculo? Eliminarlo, ¿cierto? Patear la roca y que salga de aquí. Ya no desechar. Entonces necesitamos hacer eso con la falta de oración porque vemos lo grave que es. Es un pecado en nuestras vidas que nos roba la paz que podemos experimentar. Entonces, como necesitamos hacer eso y va a ser un compromiso de todas nosotras esta mañana, entonces vamos a aprender cómo podemos desechar esa piedra, cómo la podemos botar lejos. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Amén, tener comunión con él. Vamos a leer Tito 3, del 5 al 7. Amén. ¿Qué necesitamos como el primer paso importante para poder gozar de la oración? La salvación, ¿cierto? Si nosotras no somos salvas, no vamos a experimentar ese gozo de la salvación, obviamente no vamos a tener la paz de Dios. Y nuestra oración no va a ser eficaz. O sea, afuera alguien que no cree, ¿cómo podría alguien afuera que no cree en Cristo pedirle a Cristo para que algo pase? ¿Sí? Pero lo vemos en iglesias llenas de gente que al final hay incredulidad en su corazón, pero están allá pidiendo prosperidad y sanación, ¿cierto? Entonces, lo primero que necesitamos es el poder del Evangelio. Sin el poder del Evangelio, nosotras, pues nuestra oración no va a ser eficaz. ¿Sí? No importa los esfuerzos que hagamos, porque recuerden que no es en nuestros esfuerzos, ¿cierto? Sino en el de Cristo, porque Él fue el que nos salvó y en Él somos justificadas. Entonces, nosotras no podemos salvarnos a nosotras mismas, nosotras dependemos de Cristo y también necesitamos experimentar esa salvación. ¿Por qué? Porque solo cuando experimentamos, cuando somos salvas, nosotras entendemos que somos dependientes del Señor. ¿Sí? Nos humillamos a Él, vamos en un acto de arrepentimiento en nuestro corazón. Antes de que eso suceda, nosotras seguimos teniendo orgullo y soberbia y pensando que en nuestras fuerzas lo podemos lograr. Entonces, seguramente la oración que hagamos, pues no va a ser una oración eficaz. Entonces, así es verdad, así es. Necesitamos poder ser un testimonio para otros y eso solo se revela cuando de verdad, cuando realmente nos hemos humillado a la cruz de Cristo, ¿sí? Cuando hemos entendido que fue la cruz de Cristo la que nos salvó. Antes de eso, pues nuestra obra nunca va a ser suficiente para nada. Entonces necesitamos orar con humildad y en dependencia de Dios. Otro tema importante es que la oración no es para autojustificarnos. Leamos Lucas 18, 11 al 13. Entonces tampoco podemos usar una oración como la que van a encontrar ahí. Hasta el 13. Los que propician mi pecado. Sí, gracias, Angelita. Entonces, miren esa oración. Él estaba orando y era un religioso, ¿cierto? ¿Ustedes creen que esa oración llegó al cielo? No, ¿cierto? Porque la oración no es para autoexaltarnos. La oración no es para mostrarle qué tan buenos somos al Señor. Ya entendimos que la oración es
¿Para qué? Para glorificar a Dios. Y este hombre estaba buscando que Dios viera todo lo grande y bueno que él era. Entonces, segundo punto, entonces necesitamos, para orar necesitamos ser salvos, ¿cierto? Necesitamos el poder del Evangelio, necesitamos que la oración no sea para justificarnos ni para exaltarnos o para exaltarnos sobre otros. Miren que él se compara con el publicano. ¿Cuántas veces nosotras de pronto inconscientemente no hemos hecho lo mismo y hemos pensado que yo soy mejor que la hermana porque eh, leo más horas la Biblia o porque oro más o porque estoy en Aplet y ella no? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso de pronto en nuestro corazón y hay que pedirle perdón a Dios por eso, porque es pecado, eso es orgullo? Pero la verdadera oración y la oración genuina mata el orgullo, mata el orgullo. No debe haber orgullo en mí, o sea, yo ya no soy yo, más Cristo vive en mí. Entonces, eh, la cura para esos corazones faltos de oración, entonces el Evangelio y el entender que dependemos del Señor. Estamos unidas a Cristo y que dependemos de Él. Otro punto importante para orar eficazmente es entender que necesitamos orar creyendo que Dios nos escucha, lo que habíamos hablado, ¿cierto? Tener fe. Lo vemos en Santiago 1 del siglo 7. Yo sé que ustedes están ya ahí comiendo, si quieren yo lo leo. Entonces, cuando nosotras no oramos con fe, creyendo en qué, la fe no es en lo que yo estoy pidiendo, lo que yo tengo que creer es en la palabra del Señor, ¿cierto? En las promesas que Él ha hecho. Ahí esa es mi fe, en eso debo creer. Y Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el otro punto importante es que necesitamos orar eh, con una actitud de corazón correcta, es decir, creyendo en lo que el Señor está, en sus promesas, ¿cierto? Y en que Él me está escuchando, Él nos está escuchando, eso lo dice su palabra, ¿cierto? El otro punto importante es que necesitamos recordar cuál es el propósito de la oración, porque oramos por motivos incorrectos. Muchas veces oramos por motivos incorrectos. Eh, no es incorrecto en sí, a ver, no sé, yo oro por un carro, quizás en sí eso no está mal, dependiendo del propósito que hay en mi corazón para usar ese carro, ¿cierto? Nos lo ha dicho el pastor muchas veces. Pero si yo estoy orando por un carro para mis placeres, para mis vanidades, entonces ahí se convirtió en una oración incorrecta. Señora, así, tal cual, que el atraco salga perfecto. Qué triste y es una realidad en la vida de este país. Yo he visto muchas noticias sobre eso. Es triste, pero entonces cuando no oramos por los motivos correctos, nuestra oración no es eficaz. Leamos Mateo 6, 9 al 13. ¿Recuerdan? Ahí está que la oración del Padre Nuestro. Muy bien. Bueno, amén, amén. Miren esa oración tan hermosa que nos enseñó el Señor Jesucristo. Ahí está resumido toda la manera correcta. Él ora por glorificar al Padre, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos. Ora para que eh, el reino de Él viva en nuestros corazones, ¿cierto? Pero también ora por el pan nuestro de cada día, ¿sí? Pero es la motivación correcta. Es no para gastarlo en placeres, ¿cierto? Es ni en deleites, ¿sí? Ni en pecados. Entonces, hay que orar por las motivaciones correctas.
para que la oración sea eficaz. Si hay un motivo impuro en nuestro corazón, el que sea, examínenlo. Mejor no pidan, no pidan, no hagan, no pequen más. ¿Sí? Entonces, examinen los motivos correctos. Si es un motivo impuro el que le está llevando a pedir algo, desechen esa oración. Cuarto, necesitamos también preparar nuestro corazón antes de orar, ¿cierto? Dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿cierto? Eficaz del justo, del justo. ¿Eso qué quiere decir, exacto? Entonces tenemos el poder del Evangelio, ¿cierto? Ya lo habíamos examinado. Pero también dice en Salmo 66:18. Vayan al Salmo 66:18. Entonces, eso también habla de un corazón justo, ¿cierto? Si hay inequidad en mi oración o en mi vida, pues el Señor no me va a escuchar porque igual va a salir una oración que no está por los motivos correctos. Seguramente en un corazón donde hay inequidad, yo voy a orar por los motivos equivocados. Entonces, ¿qué dice Primera de Timoteo 2:8? Sin ira ni contienda. Entonces, pues tampoco puedo ir al Señor cuando en mi corazón hay envidia, ¿cierto? Hay odio, hay rencor. ¿Cómo podría esa oración ser eficaz? Ahí de verdad no estoy glorificando a Dios y lo que yo vaya a pedir en esa situación, con mi corazón en esas circunstancias, seguramente no va a ser nada que esté glorificando al Padre. Paz para. Amén. Entonces, miren que en el versículo de Santiago de la oración eficaz del justo puede mucho. Él no nos está diciendo que puede mucho es puede todo, ¿cierto? O sea, pero sí nos está prometiendo que cuando oramos con el corazón en la actitud correcta, el Señor va a escuchar nuestra oración y además nos va a dar más. Seguramente el Señor siempre nos va a responder más allá, más allá de lo que podamos. Amén, así es. Entonces, eh, si yo conservo inequidad en mi corazón, hermanas, entonces antes de ir a clamarle al Señor, pidamos perdón por eso para que ya la falta de oración no sea más un obstáculo para experimentar esa paz de Dios. Entonces, ¿qué más necesitamos para orar? Necesitamos orar sin distracciones. Necesitamos eh, buscar un espacio correcto, ¿cierto? Un espacio donde de verdad mi mente y mi corazón esté concentrado, alineados con el Señor, sí. Ahora, yo no estoy diciendo que si yo voy en Transmilenio y de pronto cierro los ojos y tengo el deseo de expresarle al Señor, lo puedo hacer, pero también tengo que sacar ese tiempo correcto, ese tiempo especial sin distracciones para tener ese tiempo de comunión especial por el Señor. También necesitamos orar pidiendo a Dios, hágase tu voluntad. Lo dice el Padre Nuestro, lo hizo el Señor Jesucristo cuando iba para la cruz y no la mía. Porque nosotros oramos reclamando nuestra voluntad? Y así enseñan muchas iglesias, ¿no? Reclamen, eso es suyo. Es su, ¿usted quiere? Reclámeselo a Dios. ¿Que Dios se lo puede dar? Sí, claro, Dios puede, Dios es todopoderoso, ¿cierto? Lo que para el hombre es imposible, para él es posible. Pero la actitud del corazón es la que está incorrecta. Lo aceptó Cristo, es que yo digo, lo aceptó el Señor Jesucristo, que era Dios mismo, oró diciendo, no se haga, hágase tu voluntad y no la mía, si quieres pasa de mí esta copa, y nosotros vamos a reclamarle, a exigirle a Dios que haga lo que yo quiero. Amén. Y puedes experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando no lo hacemos de esa manera,
experimentar la paz de Dios va a ser completamente imposible. Sí, sí, pero es verdad. Qué bien, esa es la manera correcta, porque pues la verdad es que en nuestro corazón uno tiene deseos y se los tiene que contar al Señor. Yo les decía, mi deseo obviamente es que mi mamá se levante de esa cama, pero acepto la voluntad del Señor sea cual sea. Pero pues no puedo ocultar que anhelaría, sí, que anhelaría que mi mamá se levantara, ¿sí? Entonces, pero eso nos da paz. Cuando yo oro diciendo y aceptando que la voluntad del Señor es perfecta, es que yo puedo hoy imaginar que esto es perfecto para mí, que mi mamá me acompañe, pero yo no sé si es la voluntad perfecta de Dios para ella, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que someternos al Señor y aceptar que la voluntad de Él está por encima de la nuestra. Amén. Así ya lo hemos visto, ¿no? La voluntad, la oración es para glorificar a Dios. Ese es el propósito correcto de orar. Oramos para glorificar a Dios, porque reconocemos que estamos en dependencia y que lo necesitamos. Por eso oramos. Pero también por eso tenemos que orar, porque cuando no oramos, pues estamos diciéndole a Él todo lo contrario. ¿Sí? Que yo soy sabio en mi propia prudencia. Exacto. Cuando yo no oro, cuando yo no le demuestro que lo necesito, pues yo estoy haciendo todo lo contrario, es diciendo yo creo en mí, es mis fuerzas, yo lo hago, tranquilo, no te preocupes por mí que yo puedo sola. ¿Sí? Bueno, por eso tenemos que orar. Muy bien. Y el otro punto importante que quería traer aquí, porque creo que ya se me va a acabar el tiempo, es que necesitamos entonces planificar nuestra vida de oración. Entonces, hay unos puntos, unas recomendaciones. Seamos realistas en qué tiempo, yo sé que todas tenemos acá obligaciones, hijos, trabajo, bueno. Entonces, sean realistas, digan en qué tiempo y cuánto tiempo van a dedicar al día, pero comprométanse, que no hayan interrupciones, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Cada una puede saber si tiene más o menos tiempo, pero sean realistas, pero lo que digan, cúmplanlo y sean disciplinadas, ¿sí? Eh, Prioriza las peticiones de oración. A veces, sobre todo Merceditas y el grupo de oración de damas, pues recibimos muchas peticiones de oración y a veces no podemos en una sentada pedir por todas y de pronto sentimos carga. ¿Sí? No, seamos realistas, organicemos, prioricemos y de pronto hagamos un plan o una frecuencia. Esta semana oramos, o este día oramos por unas, este por otras, unas con frecuencia mensual, otras con frecuencia semanal. Y ya se vinieron los hombres. Entonces, les dejo ahí en la hojita, por favor terminen de revisar los planes, las recomendaciones que hay ahí. Y pues, oremos.